Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a trabajar con fórmulas nuevamente, pero en esta oportunidad, me voy a venir a fórmulas, vamos a trabajar con las fórmulas de fecha y hora. Si hacemos un repaso, hasta el momento lo que hemos trabajado desde Excel en las clases anteriores ha sido todo lo que tiene que ver con la parte de formatos básicos, todo lo que tiene que ver con los filtros y ordenar las planillas. Y dentro de las funciones hemos trabajado las funciones matemáticas simples y básicas y luego las funciones estadísticas. Por eso hoy vamos a trabajar con las funciones de fecha y hora. Si en una celda yo dejo el cursor y escribo igual hoy, sin poner nada entre los paréntesis, lo que va a hacer esta función es devolverme la fecha actual, ¿sí? Esta fecha actual tiene que ver con la fecha que aparece en la computadora. Si mi computadora, por alguna casualidad, tuviera descontrolada la fecha que me estaría mostrando es la que exactamente se muestra acá. Por eso se dice que lo que muestra es la fecha del sistema, ¿sí? Pero como la fecha del sistema generalmente coincide, si todo va bien, con la fecha actual, es lo que me va a mostrar. También puedo decirle igual ahora, abrir y cerrar, paréntesis, y no solo me va a devolver la fecha, sino que también me va a devolver la hora actual. Si miramos un poquito y desplegamos las funciones que aparecen dentro de fecha y hora, además de estas que les acabo de mostrar, tenemos una función año, una función día, días, una función mes, día de la semana, por ejemplo, y no son muchas, pero hay algunas con las que yo puedo trabajar siempre y cuando necesite hacer algún tipo de operación sobre las fechas. Por ejemplo, si yo quisiera determinar de esta fecha cuáles son los dígitos que corresponden al día, yo puedo escribir igual día, abrir paréntesis, marcar la celda que contiene la fecha sobre la cual quiero averiguar el día, cierro paréntesis y doy enter. ¿Sí? La función día entonces lo que va a hacer es devolverme un valor entre 1 y 31 que va a corresponder a el día de una fecha. Entonces este es el día de la fecha. Bien, si ahora yo escribo igual mes, abro paréntesis, hago clic en la fecha, cierro paréntesis, y doy enter, me devuelve el valor 8, que corresponde exactamente al mes, ¿sí? Por lo tanto, la función mes me devuelve los dígitos que corresponden al mes de la fecha y va a ser siempre un valor numérico que va a estar comprendido entre 1 y 12. Si por casualidad esta fecha tuviera otro formato y el mes estuviera expresado en texto, igual acá el valor que me va a devolver es el que corresponde al número de la fecha. Es decir, si yo esto lo cambiara, me vengo al menú inicio, me vengo a la parte de fecha, vamos a ver, vamos a cambiar, perdón, vamos a venir directamente aquí, a número, vamos a entrar a ver dentro de fecha las que ya hay, a ver si está la que yo necesito. Si no, me vengo personalizada. Vamos a elegir 2 dígitos para el día, 3 para el mes, 1 para el año. Bien, ¿sí? Si yo vuelvo a aplicar esta fórmula, ahora que acá no tengo un número, sino que tengo un mes escrito en texto y escribo, perdón, igual mes, abro paréntesis, marco, cierro y doy enter, igual me devuelve 8 porque lo que devuelve la función mes es una fecha, perdón, un valor numérico comprendido entre 1 y 12 que corresponde al mes. Y de la misma manera yo podría poner igual año, abrir paréntesis, marco la fecha, cierro paréntesis, doy enter y me va a devolver el año de la fecha. Bien, entre otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, calcular
cuántos días han transcurrido entre dos fechas. Entonces, si yo quisiera saber cuántos días han transcurrido entre el 10 de agosto y una fecha, como por ejemplo el 23 de marzo del 2020, yo puedo decir igual, la función que voy a utilizar, si me vengo a fecha y hora, es la función días. Me va a pedir la fecha inicial. Voy a volver, me va a pedir la fecha final. Vuelvo, perdón. La fecha inicial en realidad tiene que ser la fecha de hoy. La fecha final tiene que ser la fecha a la cual quiero retroceder. Acepto y me devuelve la cantidad de días. Lo voy a repetir para que no quede mal en la grabación. Voy a borrar, voy a decir igual, días, abro paréntesis. ¿Cuál es mi fecha inicial? La de hoy, la del 10 de agosto. Punto y coma. ¿Cuál es mi fecha final? La del 23 de marzo. Perdón, no lo está tomando. Marco. 10 de agosto, punto y coma, 23 de marzo. Cierro. Doy Enter y me dice que entre esas dos fechas han transcurrido 140 días, por ejemplo. Existe una función también que se llama días laborales, que en realidad lo que me va a calcular es el número total de días laborales que existen entre dos fechas. Por lo tanto, entre estas dos fechas van a haber menos días porque va a descontar los sábados y los domingos. Bien, estas fórmulas, como ustedes saben, las pueden ir viendo y analizando y pueden aplicarlas sin mayor dificultad. La otra que les dije que íbamos a ver es si yo pongo igual, me vengo a fecha y hora y elijo perdón, día SEM, lo que quiero saber es qué día de la semana es. En este caso, la función me va a devolver un valor entre 1 y 7, definiendo si hoy, por ejemplo, es lunes, yo quiero que me devuelva que es el día número 1 de la semana. Para eso, lo que tengo que hacer es, donde dice número de serie, es salir y marcar la fecha, por ejemplo, vamos a marcar la de hoy, 10 de agosto, y vuelvo. Y cuando elija tipo, fíjense, acá yo puedo, de acuerdo a como yo lo piense o como lo ha pensado el Excel en realidad, me va a dar distintas opciones. Yo puedo poner que el domingo sea el primer día de la semana, o puedo elegir que el lunes sea el primer día de la semana o que el martes. Entonces, si es el lunes el primer día de la semana, voy a elegir como tipo 2. Acepto y me aparece el número 1. Si esto lo hubiera escrito acá, y yo pongo igual días SEM, abro paréntesis, número de semana, perdón, número de serie, que es la fecha, punto y coma, y cuando haga clic para indicar el rango que quiero o el valor que quiero, ahí me va a aparecer todo un menú para que yo elija. 1 si quiero que el domingo sea primer día de la semana, entonces si pongo 1 acá, como el domingo es el primer día y hoy es día lunes, me va a devolver 2. Bien, ahora vamos a ir a la hoja 2, donde ya tengo algunas fechas de nacimiento. ¿Por qué? Porque lo más interesante que quiero mostrarles es cómo hago para calcular la edad de una persona, que en realidad sería bastante parecido también a calcular la antigüedad de una persona en un trabajo, que sería lo mismo, porque básicamente lo que estoy haciendo es la diferencia entre dos fechas. También podría calcular el tiempo en stock de un producto si yo tengo la fecha actual y la fecha en que el producto entró al stock, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga una diferencia entre dos fechas, puedo hacer este cálculo. Existen distintas versiones de cómo hacer el cálculo. Yo les voy a mostrar la que a mí en particular me ha resultado más práctica y que no me da errores. En realidad, cuando yo calcule la edad o cuando calcule el tiempo en stock o la antigüedad, va a ser un valor redondo. Yo no puedo calcular un año y tantos meses. Yo voy a calcular un año. Lo que sí va a tener en cuenta la fórmula es en el mes en que estamos ahora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago el cálculo de la edad? Voy a hacer igual.
La función año es con la que arranco. Voy a abrir paréntesis. Generalmente cuando uno calcula la edad de una persona, lo que hace es restar la fecha en la que nació con la fecha de hoy menos la fecha en la que nació. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer dentro de la función año. Entonces, para no tener la fecha de hoy dando vuelta por cualquier lado, directamente voy a escribir la función hoy adentro de la función año. Fíjense que no puse el igual adentro de año, ya puse igual año, abro paréntesis, hoy, abro y cierro paréntesis. O sea que ahí me está tomando la fecha de hoy. Y a esa fecha le voy a restar esta primera fecha que tengo acá, que es el 22 del 11 de 1976. Cierro paréntesis. Si esto lo dejo acá, me va a devolver 1943. Si uno se fija, la edad que tiene esa persona son 43 años, o sea que me está tomando 1900 de más. Por lo tanto, tenemos un pequeño artilugio matemático que va a ser, una vez que termine de hacer esa diferencia, vamos a restar 1900. Aunque en algún lado pudiera haber un año que sea 2000, igual lo que tengo que restar es 1900. ¿Qué va a pasar? Que ahora en lugar de mostrarme 43, me está mostrando una fecha. Lo que voy a hacer es volver a marcar la celda, me voy a venir al formato de la celda y le voy a decir que me muestre el formato general. Bien, esto entonces ya calculé la edad y ahora lo que hago es arrastrar hacia abajo y automáticamente me va a dar todas las fechas. Supongamos que alguna de estas fechas yo la cambio. Vamos a poner el 7 del 8 que ya pasó del 2011. Me dice que esa personita tiene 9 años, ¿sí? Igual, aunque la fecha no tenga el 1900, yo le he restado 1900 y el cálculo de la edad lo hace sin ningún inconveniente. Entonces, lo voy a repetir la fórmula para que quede claro para todos, pero recuerden que puedo calcular la edad, la antigüedad, el tiempo en stock y cualquier otra diferencia que ustedes tengan entre fechas. La fórmula nuevamente es igual año, abro paréntesis de año, pongo la fecha de hoy, abro y cierro paréntesis de la fecha de hoy, le resto la fecha de nacimiento, cierro el paréntesis de la función año, le resto 1900, doy enter, me devuelve una fecha, por lo tanto la marco, me vengo al formato de celda y le digo que me ponga formato general y me devuelve la edad que corresponde. Si estiro hacia abajo, tomará todas las demás fechas y hará el cálculo que corresponde. Vuelvo a insistir, si alguna de estas fechas fuera, por ejemplo, 11 del 12 del 2008, me dice que esta persona tiene 11 años, ¿sí? Poco importa que acá sea 1976 o 2000 y pico, siempre resto 1900.